טוב, hoy empezamos, Shavua Tov, Ketava v'Chatima Tova. Empezamos hoy una de las historias más complexas del Tanaj, que es la historia de Shimshon Agibor. Shimshon el fuerte, como otra vez. Y hay muchas cosas para entender lo que se pasa exactamente allá. Vamos paso a paso y entender quién era Shimshon, de dónde vino, dónde fue criado, sus tendencias, sus fraquezas, sus fuerzas, su conexión con Dios, que era algo completamente distinto y separado de que todos los otros jueces que se levantaron dentro del pueblo de Israel que encontramos hasta ahora. Todos los jueces que encontramos hasta ahora eran personas que luchaban por el pueblo de Israel como líderes, como se encuentran líderes hoy en día, líderes militares, tenían fuerza, tenían Ruach Hashem, un espíritu divino que Dios los influenciaba, y ellos venían y luchaban en nombre de Dios, unos más tzadikim, unos menos tzadikim. Encontramos con Otniel ben Knaz, encontramos con Ehud ben Gerá, no sé. Y por otro lado también personas más simples como en el último Perek se encontramos con Iftach Agiladi, que como lo dijo en el comienzo de la parasha anterior, era un hijo de una Isha Zonah, hijo de una prostituta. Vamos a ver una otra explicación qué quería decir la palabra prostituta, que puede ser que la intención era algo distinto, que tiene que ver también un poco con Shimshon. Pero habían varios niveles de personas, más fuertes, menos fuertes, pero todas estaban claros que eran jueces, que eran líderes militares, que vinieron a salvar el pueblo de Israel por medio de un liderazgo bien hecho contra los pueblos acá envueltos. Shimshon, que vamos a encontrar ahora, es una personalidad muy distinta, muy diferente. Shimshon no viene como un líder del pueblo. Shimshon viene como un luchador solitario. Ellos van a luchar contra los Plishtim, filisteos, de la Hagab. También los filisteos, al principio estamos encontrando casi con la primera vez con ellos acá. Hasta ahora encontramos guerras contra los moabitas, contra los amonitas. Y ahora encontramos con los Plishtim, que eran pueblos que llegaron acá en Israel. ¿De dónde vinieron los Plishtim? Al principio, de acuerdo con varios manuscritos antiguos de los egipcios, se parece que vinieron de Creta, de toda la región de allá. Hay un museo ahí en Ashdod que cuenta la historia de los Plishtim. Sí, que dice que vinieron de Creta. De mar Egeo. Que venían y llegaron acá, no de una sola vez, pero en masas, en más gente, de acuerdo, me parece que está escrito Ramsés III o algo así. Él cuenta en sus libros, se encuentra en los manuscritos antiguos egipcios, que los Plishtim intentaron conquistar lo egipcio. Pero el rey dice que tuvimos la fuerza de sacarlos de acá. Una parte fue para el norte del Egipto, o sea, la región de Asa, toda la parte que se empezaron a crear el nuevo gobierno filisteo allá, nuevo pueblo filisteo. Y una parte fueron usadas por los egipcios como soldados, porque los Plishtim eran soldados muy, muy fuertes, que desde crianza, educación básica de ellos era luchar. Además, un pueblo de guerreros, vamos, muy fuertes, muy luchadores. Así que si encontramos los Plishtim, que eran un pueblo más luchador, más un poco muy, muy fuerte. Por otro lado, un luchador solitario que va a ser Shimshon. Y así empieza la historia de Shimshon entonces. Había un hombre que vivía en la ciudad de Tzara, de la familia del Dani, Ushmo Manoach, que se llamaba Manoach. ¿Quién? O sea, el papá de Shimshon se llamaba Manoach. Shevet Dani,
quiere decir que pertenecía a la tribu de Dan. ¿No? Dan al principio es hijo de las esclavas, no hijo del no de Rachel, no de Lea. Y por tanto era considerado menos importante a los ojos de los otros pueblos. ¿No? Miramos en una escala de dinastía, de importancia, ¿quién era la tribu más importante del pueblo de Israel? Judá. Gurar y Judá, de acuerdo con las bendiciones que recibieron ya del papá Jacob, Judá es el rey del pueblo de Israel y siempre está mereciendo llegar al gobierno. Aprendemos también que la tribu de Menashe tenía mucha fuerza también porque Dios bendició descendientes de Yosef, que también Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, hablamos sobre eso también. Las tribus de Menashe también tenían mucha fuerza en su posición perante todas las otras tribus. La tribu de Dan es la menor tribu que tenía también. Una tribu muy pequeña también, poca gente, poca importancia también. Casi no se daba importancia para ellos. Entonces había un hombre de esta tribu, la tribu más pequeña, menos importante del pueblo de Israel, que era Dan. Él se llamaba Manoach. Veishto akara velo yalada. Y su mujer era estéril. ¿Sabes se dice? Estéril. No podría dar la luz. ¿Quién era esta mujer ¿Quién era la mujer de Manoach? Es muy interesante. Yo no encontré, pero los Jajamim dicen que esta mujer de Manoach pertenecía a la tribu de Judá. Y más do que eso, no solo pertenecía a la tribu de Judá, sino que era también de la familia de Boaz. ¿El esposo de Ruth? Que aprendemos que se llamaba Abzan acá hace poco tiempo en Sefer Shoftim, que se casó con Ruth. Boaz, que la tribu pertenecía a Judá. O sea, estamos hablando de una mujer que pertenecía a la tribu de Judá. ¿Sí? El primer punto acá. O sea, un casamiento, se puede llamar tal vez mixto, entre aspas, que entre la tribu de Dan, que es la tribu menor, menos importante, con la tribu de Judá, una mujer de la tribu de Judá, que era una mujer muy, muy importante. Acá un Rav, el Rav Hanan Binun, trae que tal vez se puede leer acá también lo que trae. ¿Dónde trajo acá? Hay un Midrash, ¿te recuerdan sobre Iftach? Iftach está escrito que fue afastado de todo su pueblo, de toda su tribu, porque era un hijo ben Isha Zona, un hijo de una mujer prostituta. Se trae el Radak, uno de los Mefarshim del Tanaj, trae una Tosefta que es un Midrash, y la traducción del Midrash es el siguiente: Ani Musa Ava Ber Israel, creo que trae acá también la traducción, yo leo por la traducción. Había una ley en el pueblo de Israel Milifnim, desde antiguamente, Shelot Asuv Nahalá Mishevet Leshevet, para que no se pase una propiedad de una tribu para otra tribu, como se trae en la Torah ya. Por eso se evitaba de se casar una tribu con otra tribu. La gen Gazru, así trae el Midrash, Shelo yuchal ish lisa isha sheina mishifto, que una persona no puede casar con otra mujer que no es de su tribu, uksheita isha oevet gever mishevet acher. Cuando una mujer se quería casar con un hombre de otra tribu, porque le gustaba mucho, de cualquier manera quería, no lo prohibían, pero aita yotzet mi beit baala belo nachala. Ella perdía la najalá, las propiedades de la casa de su marido. Vayu korim la punkedita, o sea, como una prostituta. Shoevet gevet mishevet acher, vejene haya la leimo shel Iftach. Así se pasó con la mamá de Iftach, que pertenecía a otra tribu, y se juntó a la tribu de Iftach a Giladi de Shevet Menashe, pero pertenecía a otra tribu, y por eso la sacaron a Iftach, como quien dice, usted pertenece a una mujer que viene de otra tribu, y eso no se hace,
y se referían a ella, la trataban como si fuese una traición para la tribu. Pero no que era mamash, Y no que era mamá una prostituta, sino que como quien diciendo una expresión como quien diciendo una relación prohibida. ¿Okay? Así que tal vez lo que se pasa ahora acá también en la historia de Shimshon es una historia un poco parecida también. Si Manoach, el papá que pertenecía a Sheva, acá no solo que era otra tribu, una tribu baja también, que tenía menos importancia, se puede imaginar entonces Boaz, que es el jefe del pueblo de Israel, que fue un juez, que fue una persona muy importante, que su hermana, de acuerdo con el Midrash, se ve acá, se casa con un hombre que pertenece a una tribu tan pequeña como la tribu de Dan. ¿Sí? Esa es la situación. ¿De dónde se ve también el Midrash? ¿Cómo se dice esta vez? La manera... Más una vez, estamos hablando de Boaz, que era un tzadik muy grande, hay que entender que no podemos comprender exactamente las cuentas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero hay un Midrash que dice... Mea ve'esrim mishtaot asa Boaz levanav. Boaz tenía 30 hijos y 30 hijas, como le llamamos la última vez también. Y hizo para todos Mea ve'esrim mishtaot. 120 fiestas para ellos. שלח החוצה 30 בנות הביא לבניו מן החוץ וישפוט את ישראל 7 שנים. ובכולם לא זימן את מנוח, pero en todas las fiestas que hizo no llamó a Manoach, no lo invitó. Amar kudna akra bemai parali, le dijo, es kudna, ¿cómo se dice? Una mula que se nace de un burro con que no puede dar la luz. un asno. Un asno es un animal que no puede dar la luz. Y le dijo, Manoach es como un asno que no puede dar la luz. Kudna kara bemai parali. Normalmente cuando se hace una fiesta, después el otro va a hacer una fiesta también, y hay una felicidad general entre todos. Yo hago una fiesta para usted viene para mi fiesta. Pero acá, es un hombre que no va a salir nada de él. Es un hombre estéril. Es un hombre... ¿Tener hijos? ¿Ah? ¿No podía tener hijos? Entonces acá se parece un poco que él pensaba que ¿quién era el estéril? ¿Quién era la persona que no podía tener hijos? Él, no ella. Pero el Pasuk dice el contrario, la mujer era estéril, no Manoach. El problema no estaba con Manoach, el problema estaba con la mujer de Boaz. Pero Boaz, por el Midrash, lo miraba a él como el culpado que no tenían hijos, como quien diciendo, si ibas a casar cada uno con su tribu, conforme fue ordenado, tal vez tenía... Pero él, como hizo algo prohibido, me agarró a mi hermana, que era una tribu de Judá, hizo algo que no hay que hacerlo. Entonces ese es el estéril, que es estéril, no puede traer hijos para el mundo, no va a salir nada. Lo vio como juicio. Sí, no va a haber nada de positivo, nada de fuerte, nada de tan grande de un hombre estéril que se casa, de que no es importante una tribu baja en su nivel, que se casa con una tribu de Judá, como mi hermana, que merecía casarse con una persona más importante para poder traer tal vez descendientes más reyes, más fuertes, más líderes para el pueblo de Israel. Y más una vez, que yo hago con cuidado, como quien diciendo, hay que imaginar que estamos hablando de personas grandes que estaban imaginando el bien del pueblo de Israel, que Moisés está imaginando lo mejor para el pueblo de Israel. No es que se mezclan las tribus, sino que cada tribu guarda su identidad, su fuerza, etc. Y Manoach es una tribu de Dan. Dan tiene un servicio allá abajo, pero no ser un líder del pueblo de Israel. Dice el Midrash también, Bekulam metu bechayam, todos sus hijos se murieron en su vida. ¿Oh? ¿Hijos de quién? Hijos de Boaz. Tenía 30 hijos, 30 hijas, de acuerdo con Midrash, todos caputo, todos murieron. Entonces quiere decir que está... ¿Por qué? Porque nos dio el honor para Manoach, que era un tzadik, que era una persona muy tzadik. Él no sabía, imaginaba Dan, pero era un tzadik muy grande. ¿Y quién era el estéril? Es la mujer, no él, a pesar que la mujer también era una tzadika. Pero no había un problema con Manoach, el problema era con la mujer.
Hasta tal punto que, de acuerdo con la historia natural, Boaz estaba casi para terminar sus días sin ningún descendiente, como quien diciendo, usted habla de Manoach, que es un asno que no puede traer la luz, usted va a morir sin descendientes también. Lo que se cambió la historia fue Ruth, que entró dentro de la historia como una bomba atómica que dentro de la historia del pueblo de Israel y trajo para el pueblo de Israel el Mashiach, el David Amelech, ¿quién? Pero, ¿con quién? Oh, y se casó con Boaz. Ruth se casó con Boaz después que ya murieron todos, después que Boaz ya perdió todas sus, ¿cómo se dice? Tikvah, toda su esperanza. De repente Dios trajo a Boaz, a Ruth, y así adelante llegamos hasta David Amelech, con la descendencia, etc. El mérito era de Ruth. Por mérito de Ruth. Una gran lección. ¿Qué viene tal vez a enseñar a Boaz esta conexión con Ruth? Tal vez, me parece tal vez. Que Perdón, Ruth es que... Moabita, ¿qué tribu era? Moabita, Pero, una convertida, ya. ninguna tribu. Por lo contrario, ¿qué? Usted está hablando de su hermana que se casó con tribu de Dan. Usted va a ver que su descendencia, la descendencia de David Amelech, va a venir no de tribu de Dan, de una convertida que viene de una tribu que, Bechlal Moabim, que son odiados por el pueblo de Israel. Mostrando para Boaz que lo que se marca al final de las cuentas no es la tribu, no es de dónde vienes. Hay importancia obviamente también, pero al final de las cuentas, Rahman Ali Babai, Dios quiere el corazón. Y no interesa de dónde viene, de dónde tribu, de qué país, de qué pueblo. Una persona que se junta al pueblo de Israel y tiene fuerzas judías, puede llegar a niveles muy altos, como llegó Ruth y se unió a Boaz. Y así también puede ser también que viene también esta unión que sentimos ahora también entre Manoach, que pertenecía a la tribu de Dan, y su mujer, que pertenecía a la tribu de Judá, que tal vez más una vez representa esta unión entre el grande y el pequeño. Tal vez yo pensé también, los últimos 2 días, cuando empecé a preparar esta parashá, estudiamos últimas veces también sobre Iftach Hagiladi, ¿no? Y sentimos allá también cuánto, a veces se puede llamar odio, había para una persona que se afastaba de la tribu. O sea, había una presión muy grande entre las tribus, hasta tal punto que el ápice de esta presión fue la guerra interna entre la tribu de Menashe y Efraim, que estudiamos la última vez, que murieron decenas de miles de personas. O sea, si se puede hablar algo muy difícil que había acá, era ¿cómo se dice? Un odio entre las tribus, uno entre el otro, una presión muy grande. ¿Quién es la tribu que va a liderar? ¿Quién va a ir adelante? ¿Quién va a reinar? Es que para ese tiempo, Rabino, era una sociedad tribal. Por lo general las sociedades tribales no tenían como un gobierno central o algo que rigiera sobre todas de forma unísono. Todo un sistema tribal. Y eso es así. ¿Qué es tribal y unísono? No, tribal, como dice, o sea que en aquel tiempo no había un gobierno centralizado todavía, no había un melech, un rey. El rey va a llegar más un poquito cuando terminamos Sefer Shoftim y empezamos Sefer Shmuel más una vez, con Shaul, etc. Pero hasta ahora no había una tribu central. Y mucho por lo contrario, había una presión muy grande. ¿Quién es la tribu que va a hacer el liderazgo, que va a poner adelante el pueblo, que va a liderar, que va... En cuanto Boaz dice solo Judá, y no se puede mezclar nada. Cuando Iftach es hijo de otra mujer que no pertenece a Menashe, la tribu de Menashe lo echa, ¿no? ¿Se dice? Lo echa para afuera de su casa. O sea, había una presión muy grande de guardarle el honor de la tribu de cada uno, especialmente las tribus de Judá y Yosef, que eran las tribus de los reyes, que en Judá y Yosef, de guardar sus posiciones. Pero no había una tradición oral de que la tribu de Yehudá había recibido la brajá de sobre ellos no se apartaría el trono. Sí, por un lado, pero por otro lado también se ve que Yosef también tenía una bendición
de reinado también por veces, ¿no? Como está escrito Yosef, Miterev Bnialita, Bechor Shoro Adarlo, Bekarnei Reem Karnav, Baem Yenagach Amim Afseyaretz. El Yosef es comparado como un toro que va a atacar los pueblos, y va, o sea, como quien diciendo, va a hacer la guerra para el pueblo de Israel. ¿No? La bendición de Jacob para Efraín también fue. ¿Por qué lo dio la bendición para Efraín antes de Menashe? Porque Efraín va a salir de él Yoshua, que va a ser un rey, el primer rey en la entrada de Israel. Después de Moshe Rabbeinu fue. O sea, está cierto. Fijar para todo el siempre el rey eterno es Yehudá, ¿no? Pero momentáneamente, determinados puntos de la historia, hay también Yosef. No solo eso también, sabemos que en el futuro hay una profecía que la unión final de los tiempos va a ser la unión de la tribu de Yosef con la tribu de Judá. Que esta vez es el reino ideal, es en Ezequiel, que para asegurar dos plantas juntas, es decir, que sea la tribu de Judá con la tribu de Yosef. O sea, la tribu de Judá y Yosef son los tribus que tienen que se unir para reinar en el pueblo de Israel. Pero mientras tanto, cada una de las otras tribus también tiene fuerzas ocultas que no conocemos y que Dios entiende que hay momento para cada uno. ¿Okay? Y Dios saca a cada uno en su momento cierto para reinar, para poder traer la salvación del pueblo de Israel. Acá, en este momento que estamos ahora, me parece que es un momento muy difícil para el pueblo. Por un lado, está escrito que los Plishtim estaban reinando sobre el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo? 40 años. 40 años los Plishtim están reinando sobre el pueblo de Israel. Me parece que es la época más comprida que encontramos hasta ahora en el Shoftim, en los jueces, de perseguición de otro pueblo sobre el pueblo de Israel. 40 años es mucha cosa para sufrir de ataques de milicias filisteas en la tierra de Israel. Es una situación muy difícil, muy complicada. Por otro lado, como decimos, el pueblo está todo separado, tribu para cada un lado, no hay centralización, no hay una fuerza que puede ahora se levantar de manera natural y salvar el pueblo de Israel. Ese periodo de 40 años, todo el que puede, como usted, explicarnos, todo él sabe. Las autoridades que tenemos también lo deben saber algunas. ¿Y cómo es que nosotros todavía llevamos 10, 15 años, 20? ¿Cuánto llevamos recibiendo los misiles? Y hoy, ahora, me habla mi hermana por teléfono, estaba sentada en la estación de la Raquebel, pasó un auto, ametralló, mató a una que estaba al lado de ella, de mi hermana. ¿Dónde? En la estación Raquebel, esa donde se combinan con los micros y todo eso. Eso פיגוע que tuvo hace poco. ¿Ahora? Sí, igual ayer. 5 personas. ¿Pero se murió la mujer? Había 5 heridas. ¿Y tu hermana estaba allá? Ahora. Sí, yo sé. ¿Tu hermana estaba allá? Estaba ahí, sí. ¿Y Con la hija y la nieta, esperando el autobús. Wow. ¿Y hay heridos? 5 personas heridas. Me parece que el terrorista se murió por lo menos. Es que sea refuah shlema, Bezrat Hashem, para todos los heridos. Ajá, que Dios tenga lástimas por el pueblo de Israel. Sí, está cierto, Juan. 40 años acá también, sufriendo con... Se ve que la historia se vuelve más una vez. Yo tengo una pregunta. Perdón que pregunte tanto, pero estoy un poco confundido. Tuvimos un líder central, Moshe Rabbeinu, ¿no? Todas las tribus estaban bajo el liderazgo de Moshe Rabbeinu. Después pasó a Yehoshua ben Nun, ¿no? Todas las tribus hasta ese momento estaban unidas, teníamos un solo líder. ¿Desde cuándo se perdió esa cadena? Hablamos sobre eso, que cuando Yoshua falleció, no dejó ningún decreto quién es el continuador de él. Cuando Moshe Rabbeinu, antes de fallecer, Moshe Rabbeinu puso las manos en Yoshua, pero ante todos dijo, ese es el continuador de mi camino, ese es el líder de ustedes ahora. Entonces, no. ¿Quién va a discutir con la nomeación de Moshe Rabbeinu? Ninguém. Los que tentaron ya fueron enterrados en la tierra en el medio del desierto, como en la época de Korach, por ejemplo. Nadie va a discutir con Moshe Rabbeinu.
Pero Yoshua, cuando falleció, no dejó ningún decreto, ninguna ¿No nomeación, había una semijá de Moshe Rabenu? una Que smijá, continuó por... una smijá de Torah, sí, tal vez. Había Caleb ben Efuné, Otniel ben Knaz, había, pero eran líderes, no fueron nomeados como líderes militares, sino como líderes espirituales, ok, pero no líderes espirituales. Hablamos sobre eso también, que hay una crítica de los Midrashim también, que los líderes espirituales no tuvieron la fuerza para circular en torno de la tierra de Israel, para aproximar las tribus una de la otra. O sea, Najón, había algún problema que los líderes espirituales no hicieron un trabajo hasta el final para poder unir el pueblo también para el trabajo con Dios. Se quedaron como líderes espirituales locales que estudiaban Torah, que las personas se unían a él, quien quería podía venir a estudiar, pero no había una fuerza espiritual completa de un rey espiritual que puede reinar y ser tanto espiritual como militar. Eso no había en el pueblo de Israel. Y ahí se empieza que cada vez salía un rey de otra tribu, un juez de otra tribu, de acuerdo con la situación. Dios venía a ayudar al pueblo de Israel. Y acá vamos a ver que la situación estaba mala. Más una vez, había una división del pueblo de Israel. No había en términos, vamos a decir, naturales, alguien que podía ahora se levantar y decir, yo soy ahora el comandante del pueblo de Israel. Y la única manera natural, tal vez, que Dios decidió de ayudar al pueblo de Israel era, como quien diciendo, si ustedes están separados y yo quiero ayudar a ustedes, voy a traer para ustedes entonces un luchador solitario que va a luchar contra los filisteos, ayudar a ustedes, pero no venceros hasta el final. Si ustedes quieren vencer tus enemigos, hay que tener más unión en el pueblo. ¿Bien? Cuando no hay unión, pero hay misericordia de Dios, se puede hacer algo, pero no hasta el final. Por eso, como va a continuar un poquito en los psukim, vamos a ver también. Bueno, es que también hubo unión entre los hijos de Jacob. En realidad, las cabezas ya de las tribus ya se unieron para llevar a Jacob. Sí, había momentos de unión y todo, ¿no? Pero como vemos ahora, estamos hablando después de una época que no pasó mucho tiempo de la época del Iftach y la guerra interior que pasamos dentro del pueblo de Israel. O sea, el pueblo está herido en términos de la unión, muy herido. O sea, se necesita alguien diferente para salvar el pueblo. Todo, el Manoach está allá y la mujer no podría tener, era una mujer estéril. Vayirá malach Hashem el Aisha, vayomer elea inea at yakara velo yeladet varit veladet ben. Y viene el ángel de Dios y dice para la mujer, usted es estéril. ¿Por qué la dije que era estéril? Ya dijo el pasuk antes, visto akara, puede decir, usted va a tener un hijo, ¿qué interesa que eres estéril? Como quien diciendo, no es tu marido que es estéril, es usted que es estéril. Hasta ahora todos pensamos que tu marido, como Boaz le dijo, que es un asno estéril. No, usted es la estéril. Pero va a haber un milagro y usted va a tener un hijo más un año. No bebas vino y no comas nada que es prohibido comer. O sea, toma mucho cuidado con la kashrut, de acuerdo con la explicación de los mefarshim. Ahora, también la explicación acá era no impuro en términos de impureza, porque no había prohibición. Shimshon era un naví, un eremita, un nazir, es diferente de lo que un nazir normal. Un nazir normal tiene prohibiciones de no beber vino y también no se impurificar con impurezas de muertos. Nezirut Shimshon, que es un eremita como Shimshon, que es un eremita de lo ventre ya, que Dios lo nomeó como eremita, es prohibido de vino, pero no es prohibido de se impurificar. Así es la ley de Shimshon. No había prohibición de impurificar. Hablamos sobre eso en la continuación también. Así cuando se trae acá, no comas nada impuro, no es como estamos hablando en la parashá de las cosas que son no ksherim, que también se llaman impuras. Como no comas los animales impuros, no comas los animales que no son ksherim, como se trae en la parashá, las parashot de los animales de ksherim. ¿Por qué? Porque usted está embarazada, va a traer un hijo para el mundo, humoralo y ale al rosho, no va a sacar el pelo, porque el chico va a ser un eremita de su ventre. Y él va a empezar a salvar el pueblo de los plishtim. Del Hagav, la brajá también, que Dios, que Jacob vino lo dio para Adán, ¿cuál fue? ¿Recuerdan?
¿Cómo fue la braja? Dan y Adinamo, que Ahad Shiftei Israel. Dan va a ser un juez del pueblo de Israel, que Ahad Shiftei Israel, como lo más importante de las tribus, como quien diciendo, va a ser un juez en la misma importancia de Yehuda. Va a ser un juez importante. ¿De quién está hablando? De Shimshon. Así trae Rashi en la parasha. Que ya en la exactamente, ahora es la hora de Shimshon. Y la hora de Shimshon es la hora de Shimshon. Y la continuación de las brajot es la continuación de las brajot es que va a atacar. ¿Cómo va a atacar sus enemigos? תודה, שילכו. תודה רבה. ¿Cómo va a atacar a sus enemigos? Va a atacar, dice la braja de Jacob, como una serpiente que ataca a un caballero por atrás y derruba su caballo. O sea, como estamos hablando más una vez, la personalidad de luta de Shimshon es una personalidad como una serpiente. Viene de repente, sola, ataca, derruba el caballero y se some más una vez, no se encuentra. No es un grupo que viene todos juntos a atacar el pueblo de Israel, no, es una serpiente que viene, ataca, y vamos a ver cómo lo hacía también. No solamente la situación que nosotros conocemos, sino hubo otras situaciones anteriores, como para justificar el comportamiento que usted dice. ¿Qué situación? Shimshon todavía no empezamos la historia, pero vamos a ver que su comportamiento, cómo luchaba, era una lucha más una vez solitaria, como una serpiente que viene, ataca y se escapa. Tov, Vayitar Manoach el Hashem, Vayomar. Perdón, la mujer fue para el hombre, porque la mujer estaba sola con el ángel que lo habló, y llegó para el hombre y dijo, me llegó un hombre que parecía un hombre de Dios, un mareo que mare malaja Elohim, su faz parecía como un ángel, veloshiltiu emize, vechmolo igidli, yo no le pregunté de dónde viene, porque no me parece que es bien para una mujer hablar demasiado con una persona así, y él también no me dijo su nombre, y me dijo que voy a tener un hijo, y que etcétera, etcétera, que no va a beber vino, etcétera, etcétera. Vayitar Manoach el Hashem. Manoach hizo una tefilá para Dios, y dijo, Bebakashá, por favor, Dios, el hombre que mandaste ayer para mi mujer, mandes más una vez para que yo pueda hablar con él también. Vaishma Elohim bekol Manoach, y Dios escuchó la tefilá de Manoach, y la envió más una vez el ángel para la mujer. Interesante que no llegó más una vez para el hombre, llegó para la mujer. Con la segunda vez también. Pero la mujer, la segunda vez, la llamó a su marido. Y la llamó a su marido. Y dijo, mira, el hombre que llegó está en el campo, puedes venir a hablar con él. Allá con Vayelech Manoach Harei Ishto, y Manoach se fue atrás de su mujer. Vayavo el Aish, Vayomer lo Ha'ata, Aish asher dibarte al Isha, Vayomer ani, usted es el hombre que habló con mi mujer. Dijo, sí, soy yo. Dijo Manoach, decime lo que decís para mi mujer más una vez. Y el ángel dije, te vuelvo más una vez, pero ya dijo más una vez que no beba vino, etcétera, etcétera. Y el chico va a ser un nazir, un eremita para Dios, y va a salvar el pueblo de Israel. Y dijo Manoach para el hombre, por favor, sos un hombre tan grande, sos un profeta probablemente, ¿qué? ¿Quién sabe? Vamos a hacer junto con usted, Benazal Efaneja, vamos a hacer delante de usted un corbán, un sacrificio para Dios, probablemente para decir gracias a Dios por las palabras que trajo. A pesar que aquel tiempo era prohibido hacer altares fuera del Mishkan, todavía acá. Pero una de las explicaciones que se dan acá es que un profeta puede hacer algo temporario y dejar hacer un sacrificio fuera. Y como acá el profeta está diciendo que van a hacer, que está pidiendo permisión, podemos hacer un sacrificio, y él dijo que sí, entonces había una permisión de un profeta para hacer el corbán. Vayomer malach Hashem el Manoach, im tatzreini lo ochal belachmeja, im taseula la Hashem ta'aleno. Si quieres darme para comer, yo no voy a comer, no voy a comer nada. Si quieres hacer un corbán, un sacrificio,
no para mí, hagas un corbán para Dios. ¿Quién? Manoach no sabía que era un ángel de Dios. Y lo preguntó, ¿quién es tu, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y dije el ángel, ¿por qué usted me pregunta mi nombre? No puedo decirte mi nombre. Pel'i en hebreo es pele. Pele es maravilloso o tal vez también oculto. ¿Quién? Pele, afle y bafele es algo que viene de la misma idea, de la misma raíz, que es decir, grande oculto. Porque los ángeles, muchos de los ángeles, los hombres no pueden comprender su misión, entonces son como nombres ocultos. El nombre es la esencia de la persona, y un hombre no puede entender la esencia de un ángel, como quien diciendo, usted no puede comprender mi nombre, quién soy yo. Como ya dando a entender a él, no soy un hombre, quién soy. Tal vez acá Manoach ya empezó a entender que está hablando con alguien que no es un ser humano. ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויעל לצור להשם, ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. Manoach pegó el gdi izim, el corbán, el sacrificio del cordero, y lo hizo un corbán para Dios. Vahí balot alav me'al hamizbeach shamaima, vayal malach Hashem belav hamizbeach. Y cuando encendió el fuego, y el ángel se juntó al sacrificio y se subió para el cielo. Se puede imaginar la sensación de los dos, que mirando, que el hombre que hace 2 minutos estabas hablando con él, imaginaba que era un profeta, que ya era mucho, en la verdad era algún ángel que subió para el cielo. Vaiplu al pnei marza, y se cayeron los dos en el piso, se curvaron. Velo yasaf od malach Hashem leraot el Manoach velishto. Y el ángel no volvió. Az yada Manoach ki malach Hashem. Y Manoach entendió que en la verdad estamos hablando de un ángel. Vayomer Manoach elishto, mot namut ki Elohim raino. Y Manoach dijo para su mujer, me parece que vamos a morir, porque ¿quién puede mirar a Dios y vivir? Interesante, que en el pueblo de Israel también dice en el desierto que hasta que no recibieron la Torá no creían que se puede alguien mirar a Dios y continuar viviendo. O sea, había una creencia, hay mefarshim que dicen tal vez una influencia tal vez hasta un poco pagana, que una persona no puede hablar con Dios vivo o recibir una mensaje en directa con Dios. Y es como quien diciendo, hablamos con un ángel, vamos a morir. ¿Qué dijo la mujer? Vatomer lo ishto, acalmate. Luja fetz Hashem la amiteinu. Si Dios nos quería matarnos, lo lakach miadeno la minja. ¿Por qué no aceptó el corbán, el sacrificio que hicimos? ¿Aceptó? ¿Qué? Aceptó. El corbán subió, como quien diciendo, bien hecho. Velo erano et kolele, vekaet lo ishmianu kazot. Y toda la mensaje que recibimos, que vamos a tener un hijo, ese fue la mensaje, ¿no? O sea, la mensaje fue que vamos a vivir para traer un hijo. ¿Y usted cómo interpreta la situación? Que vamos a morir. O sea, en toda la historia las mujeres continúan siendo las creyentes verdaderas del pueblo de Israel y los hombres van a continuar siendo los hipocóndricos de la historia también. Todo lo que pasa de bien, Dios viene a dar una bendición tan grande para los dos y decir, van a tener un hijo y el hijo va a salvar el pueblo de Israel, Bezrat Hashem, y el hijo va a ser un tzadik y Bezrat Hashem ustedes van a vivir también y tener... Y todo eso que la mujer comprendió, el hombre solo estaba con los ojos abiertos. Vamos a morir, ¿qué vamos a morir? Hay que imaginar. La mujer siempre fueron más fuertes que los hombres en creencias. Encontramos eso en la Torá, encontramos eso en los egipcios también. Cuando los hombres estaban en depresión con el trabajo duro de los egipcios, quien levantó la moral de los hombres allá fueron las mujeres. En los desiertos también, cuando pecaron en el becerro, las mujeres no estaban juntas en el pecado. En los pecados de los espías también no estaban juntos con los hombres. ¿Por qué? Las mujeres les gustaban la tierra de Israel, como encontramos con las hijas de Tzlofhad, que les gustaban la tierra de Israel y tenían creencia 100% que Dios va a salvar el pueblo de Israel. Así son las mujeres, son creyentes y nosotros somos. Hay algo muy fuerte en la creencia de las mujeres para con Dios. Y aquí se ve también. Una pregunta porque eso es una cosa que hay hombres que tienen se sabe que la mujer tiene tantas hormonas y el hombre tantas hormonas
Pero hay hombres que tienen un poco más hormonas femeninas que lo normal de todos los hombres. Entonces, esos hombres serán los tzadikim que tienen esta bondad especial como tienen las mujeres. No sé, una idea interesante. No me parece que hay conexión. Hay fuerza. Hay fuerza de mujeres especiales. Hay hombres también con creencia muy grande en la historia también que encontramos. ¿Quién más do que Jonatán? Que vamos a estudiar sobre él también, Najón. La continuación, Jonatán, hijo de Shaul, que está escrito que cuando David Amelech estaba quebrado en su creencia, imaginando qué iba a me pasar, Shaul está me persiguiendo, qué va a hacer ahora, estaba triste, estaba en depresión. ¿Quién lo levantó de la depresión? Jonatán. O sea, encontramos hombres con fuerzas muy grandes de creencia en Dios también, obviamente. No sé si tiene que ver con esa parte hormonal, no sé, no. Pero de manera general se encuentra hoy en día que como la mujer tiene una fuerza natural, de sentimental más fuerte do que el hombre, de sentimiento más fuerte. Entonces, la manera como él absorbe las ideas de Dios son de manera más fuerte, más íntima, con sentimientos más fuertes. Y tal vez eso influencia a ellas a creer más en Dios y mirar de manera más positiva para el mundo. ¿Qué? Las mujeres son personas positivas por naturaleza. Claro, y tal vez depende del corazón que Hashem elige a la persona. Sí, cada uno nace, obviamente, depende del corazón, depende de la manera como cada uno fue criado, depende de la educación, depende de muchas cosas. El trabajo del hombre es trabajar en Emuná. ¿Cómo se trabaja con Emuná? Como dice el Rambam, hay que mirar el mundo, hay que mirar la historia del pueblo judío, hay que mirar lo que Dios hace para el pueblo, que hace para nosotros, todas las misericordias que nos trae para el mundo, que nos da la visión y la audición, entre los sentimientos, y la comida y la bebida, el aire y el mundo, y la complejidad del mundo y el universo. Esa es la manera de imaginar cómo Dios es tan grande y nos gusta. El hombre lo consigue a través del estudio y del estar... Con el raciocinio, que a través de la mente podemos aproximar eso al corazón y transformar eso en una creencia, una fe más fuerte perante Dios, obviamente también. Las mujeres también tienen una mitzvah de hacerlo, pero para ellas es más fácil. El punto de conexión entre los pensamientos, la visión de la mujer y los sentimientos es muy, ¿cómo se dice? Muy rápido. ¿Cómo se dice? La transición entre los pensamientos y los sentimientos en la mujer es algo muy rápido. Eso la ayuda muchas veces. Por veces es prueba también, pero muchas veces la ayuda a llegar a una percepción, una aproximación para con Dios muy rápida, porque un hombre necesita mucho tiempo de imaginar y pensar. La mujer puede en un momento ya sentir una elevación más elevada. Vateleda Isha ben vatikra et shmo Shimshon, y realmente la mujer tuvo un hijo, el hijo se llamó Shimshon. Vaigdal anar vaivarjeu Hashem, y el chico creció y lo bendició Dios. Interesante, ¿qué? Que Dios lo bendició. Lo bendijo, perdón. Que Dios lo bendijo. O sea, si cada uno procura una bendición de un grande rab que lo dé bendición, acá el propio Dios lo bendijo. Como quien diciendo, usted necesita de una bendición muy grande para poder enfrentar lo que vas a enfrentar. Quiere decir, luchar contra un pueblo más fuerte, uno de los pueblos más fuertes del Mediterráneo aquel tiempo, que fue una amenaza hasta para el egipcio aquel tiempo, luchar solo contra ellos, y no solo luchar físicamente, como luchar también espiritualmente, porque la guerra de Shimshon no era luchar solo físicamente, como vamos a ver también, él entró dentro de la tumá, dentro de la impureza de los filisteos también, se casar con una de las filisteas, se unir a las fiestas de los filisteos, se unir a la mentalidad de los filisteos y de allá traer una salvación para el pueblo de Israel. Tenemos cabalísticos que eso representa mucho que al final de las cuentas sabemos que Dios creó el mundo
para Sheelo dirá Betachtonim, que Dios pueda vivir en los puntos más bajos del mundo. Cuanto más bajo un rey puede reinar, más alto es el rey. Y nosotros vivimos en el mundo más bajo de todos los mundos creados por Dios. Y cuando podemos santificar el nombre de Dios en los lugares más bajos que estamos, no interesa dónde estamos, eso es una elevación muy grande del nombre de Dios también, que en lugares más bajos, allá también se puede encontrar a Dios. Y Shimshon, a pesar que pertenecía a la tribu de Dan, como decimos, la tribu más baja, tal vez justo por eso tenía también la capacidad de bajar por el punto más bajos de la impureza que había, que eran los filisteos, y de allá sacar salvación para el pueblo de Israel por medio de, ¿cómo se dice? Tajbulot, que por medio de rampas, ¿qué no sé? Trampas. Trampas. ¿Ah? Sí. Por medio de trampas que va a hacer para los filisteos. Pero eso vemos, si Dios quiere, semana que viene, en la continuación.